Muy bien, vamos a continuar con la enseñanza hoy, ¿sale? Seguimos en Efesios, ya estamos terminando Efesios, esto es algo bueno. La próxima semana tenemos un invitado para enseñar con nosotros, un amigo que se llama Rob de Inglaterra, buena onda, viene junto con Allen. Creo que ustedes conocen a Allen también, Allen es de casa, entonces vienen esta semana y va a ser padre que estén por acá. Y creo que son dos más, George, o sea, Rob y alguien más. Y terminamos Efesios, entonces ha sido de mucha bendición, creo. Y en donde estamos ahorita es una parte para mí muy medular, porque pues Pablo está tocando y hablando de temas bastante prácticos, temas acerca de nuestras relaciones. Entonces yo lo que quisiera es que vayamos a la escritura de entrada de una, y de ahí empezamos a platicar, ¿sale? Vamos a Efesios 6, por favor. David, ¿quieres ponerlo ahí, porfa? A partir del versículo 5 al versículo 9, ¿sale? Entonces vamos a leer. ¿Están conmigo? Y dice así: siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Vamos a orar, ¿sale? Padre, muchas gracias, Señor, por tu escritura. Dios, tu palabra está viva, tu palabra es nuestra autoridad, Señor. Y el día de hoy queremos someternos a la autoridad de las escrituras, aprender, estudiar esto. Queremos pedirte que esta escritura penetre en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser y permee nuestras relaciones, permee nuestra vida, permee nuestra cotidianidad, Señor. Que tu Espíritu haga la obra a medida que te conocemos más a través de esta escritura. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, familia, pues está bien padre, porque aquí Pablo se mete al asunto de esclavos y amos, de sirvientes y pues amos, de los patrones. ¿Sale? En semanas anteriores hemos estado hablando, ya tocamos el tema esposos, esposas, una dualidad ahí. Ya tocamos también hijos y padres, ¿se acuerdan? La semana pasada, muy buen tema también por George. Y ahora estamos tocando este tema, ¿sale? Creo que es un gran tema. Y es un tema que así a priori podría ser un poquito controversial, ¿no? Yo creo que cuando leemos esto podemos ir a ver, entonces, Dios, ¿estás promoviendo y aceptando la esclavitud? Y entonces, antes de empezar a desglosar los puntos que tengo para ustedes, que creo que es algo bastante práctico y sencillo, quiero decirles 3 cosas del contexto de esta escritura que nos tienen que ayudar a entender un poco más de por qué Pablo estaba escribiéndole de esta manera a los efesios, ¿sale? Entonces, Dios, ¿está de acuerdo Dios con la esclavitud? Primero les voy a decir la posición de Dios, ¿sale? La posición de Dios en cuanto a la esclavitud, porque aquí claramente Pablo le está hablando a esclavos y a los amos de estos esclavos, ¿sale? Va a sonar bastante rudo, pero aquellos que eran dueños de estas personas, ¿ok? ¿Dios está de acuerdo con la esclavitud? No. La posición del Dios Padre es que no. Déjenme decirles, Dios no promueve la esclavitud, nunca lo hizo y tampoco lo hace aquí. Si para ti es la primera vez escuchando, leyendo esta parte de la Biblia, quizá te puedas preguntar por qué Pablo simplemente no le dijo a los amos que emanciparan a sus esclavos o que los liberaran y les dijeran: oigan, ahora que estamos en el Evangelio ya no son esclavos. Porque Pablo en otras ocasiones habla acerca de la esclavitud al pecado y la libertad que tenemos en eso. Es porque Pablo no le dice a su audiencia, a la iglesia en Éfeso, no le dice: libera a los esclavos. Desde el Éxodo podemos ver a Dios permitiendo la salida del pueblo de Israel de Egipto para escapar de esa esclavitud. A Dios no le gusta la esclavitud ahora.
Seamos claros. La esclavitud al pecado es algo que la Biblia menciona constantemente, pero no es la esclavitud que estamos hablando ahorita. Ahorita estamos hablando meramente de seres humanos que eran de cierta manera posesiones de los amos, que además eran comercializados, no traficados, comercializados. La esclavitud también se podía heredar. Estamos hablando de ese tipo de esclavitud. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento mencionan la esclavitud como una situación normal dentro de los contextos correspondientes. Porque ¿qué creen? Era una realidad para los pueblos, para el pueblo de Dios y las circunstancias que vivían y han vivido a lo largo de la historia. El hecho de que la Biblia mencione la esclavitud no quiere decir que la promueva. Dios no promueve la idea de deshumanizar a un ser humano, válgame la redundancia, para que alguien sea su dueño. ¿Ok? Entonces Dios no promueve la esclavitud. Contextualmente esto estaba sucediendo, era parte de la sociedad, pero es algo que no es el corazón de Dios para el ser humano. Es decir, no es el corazón de Dios que nos tratemos como objetos que nos pertenece. Así, esta persona es un objeto ahora y me pertenece, o la vendo, te la vendo, ¿no? O sea, no es el corazón de Dios, nunca lo ha sido. Lo vemos desde el Antiguo Testamento liberando al pueblo de Israel. A lo largo de la historia lo vemos a través de Cristo también de una manera espiritual, liberándonos de la esclavitud al pecado. Y ahorita vamos a hablar más de un tema histórico y contextual. ¿Sale? Número 2, el contexto greco-romano. Hablando del contexto exacto para los efesios, en el Imperio Romano se cree que había ciudades con mayor cantidad de esclavos que de hombres y mujeres libres. Aproximadamente, fíjense bien, aproximadamente 70 millones de humanos eran esclavos. La esclavitud podías, otra vez como lo dije hace rato, heredarla. Podría ser comprado, vendido y transaccionado. Los prisioneros de guerra constantemente se convertían en esclavos. Los esclavos en el Imperio Romano podían ser tanto servidumbre o doctores, administradores, maestros. No tenía que ser una persona como tal ignorante. Existía una cosa que se llama el ergástulo. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿No? Era la cárcel para los esclavos. Los esclavos no tenían derechos. Podían ser castigados bajo el criterio del patrón de manera libre. Entonces, si el patrón decía, estas son mis reglas y aquí no respiras delante de mí, y el esclavo respiraba, el patrón tenía toda la libertad, o el amo tenía más bien toda la libertad de castigarlo como mejor le pareciera, enviándolo a la cárcel o torturándolo, mutilándolo o asesinándolo. Sobreviven historias trágicas y bastante grotescas de este periodo. Literal, Aristóteles, yo creo que ustedes conocen a Aristóteles, el filósofo, dijo así esto: un esclavo es una herramienta viva, así como una herramienta en un esclavo, un esclavo es una herramienta viva, así como una herramienta es un esclavo inanimado. Imagínense, en este contexto grecorromano las personas eran solamente herramientas, era como tener un desarmador, pues, el mismo cariño que le tenías a una llave perica. ¿Sí me explico? Ese cariño le tenían. Claro, no dudo que haya a lo mejor algunos amos que hubieran sido más humanistas, y hubieran tratado a sus esclavos de una manera diferente, pero el contexto era este. Por otro lado, hablando del mismo contexto greco-romano, el cristianismo apenas comenzaba. Estamos hablando de algunos años después de Cristo, ¿sí? Entonces, como tal, si el cristianismo apenas iba empezando, la influencia sobre las masas era insignificante todavía. No había poder político. Y además, también era ilegal practicar el cristianismo en el Imperio Romano. Entonces, tú ponte a pensar si Pablo hubiera demandado a aquellos cristianos convertidos, recién convertidos, aquellos gentiles que eran su audiencia en Éfeso, que liberaran a sus esclavos, la trifulca que se hubiera armado socialmente y políticamente. Entonces, esa es otra de las razones que tenemos que entender de por qué Pablo está dando instrucciones, dando por sentado que la esclavitud es vigente en ese momento. Número 3, el cambio de perspectiva por el evangelio. La chamba de Pablo no era provocar una revolución carnal, sino espiritual.
Su chamba era predicarle al creyente para que su corazón, tocado por el evangelio, cambiara su perspectiva en cada área de su vida. Por eso estamos viendo las relaciones con nuestros esposos y con nuestras esposas, con nuestros hijos y como hijos con nuestros padres, y ahora estas. El cambio de la perspectiva venía en la identidad, en su trato con las relaciones más cercanas. Es decir, la chamba de Pablo al predicarles el evangelio y después discipular a las iglesias en las relaciones cercanas del ser humano era que precisamente a causa de la fe en Cristo todo se fuera redimiendo. Y esto me encanta porque a veces creemos que necesitamos que el evangelio redima nada más nuestra preferencia religiosa, ¿no? No, hombre, yo he creído en Cristo, ahora soy cristiano, ahora soy cristiana, y por eso los domingos, en vez de ir a este otro templo, voy a este lugar, ¿no? Y por eso los domingos me llevo una Biblia. Los lunes no la traigo, pero los domingos sí. Y mi preferencia religiosa ahora me identifico como cristiano protestante y ya no le rezamos a esta y esta entidad, sino que ahora le rezamos a Cristo. Y empezamos a creer que el cristianismo nada más redime nuestras preferencias religiosas y lo que nos diferencia de católicos o de otras expresiones religiosas. Pero lo que Pablo aquí está promoviendo es que el evangelio transforme absolutamente cada fibra de nuestro ser. Y en la manera práctica, también nuestras relaciones y la manera en la que interactuamos con otros. Habiendo dicho esto, Pablo orienta a la audiencia aquí tanto a amos como esclavos en estas tres cosas, fíjense, en la igualdad entre uno y el otro. Ya no hay mayor, ya no hay menor. En el día a día, en la chamba, sí, uno es amo y otro es esclavo, pero delante de Dios son iguales. En dos, los orienta en la justicia también. Los derechos de uno no están por encima del otro, las obligaciones tampoco. El trato amable y respetuoso es bilateral. Respeto, diligencia, honra. También en el concepto de la hermandad. Todos son iguales delante del Señor. Para Él no hay favoritismos. Bajo un solo Padre todos somos hermanos. Y esto lo puedes ver, justo hace rato hablaba con algunos acá del grupo. Esto lo puedes ver en la carta también a Filemón, donde Pablo le dice a Filemón que tome de nuevo a un ex esclavo que es Onésimo. Y básicamente no nada más le dice, tómalo de nuevo y si te debe algo, cárgalo a mi cuenta y demás. Sino que le dice, no, tómalo ahora como tu hermano. O sea, ya no lo veas más como un esclavo, sino ahora como tu hermano. Entonces Pablo viene con esto que acabamos de leer a ser súper disruptivo en 4 o 5 versículos. La gente podemos leerlo y decir, bueno, no conecto tanto, no se me hace tan relevante o tan explosivo esto que leímos. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque la esclavitud está abolida. Vivimos en el siglo XXI, en el México 2022, donde damos por sentado que la esclavitud está abolida, ¿no? Que ya no es más. Ahora, no vamos a hacernos como que no. Existe la esclavitud hoy en día, por supuesto que sí. Y existe el tráfico de seres humanos. Y es que existen los secuestros, existen todas esas cosas feas y malas. Hay muchísima gente que está siendo traficada, sí es cierto. Solamente digo, legalmente la esclavitud ya no existe, ¿ok? Entonces a veces decimos, no, pues no me hace tanto sentido. A ver, ya leímos, Dios no está en pro de la esclavitud. En ese momento la esclavitud sí era normal. El cristianismo no tenía tanto poder como para decir, vamos a abolir la esclavitud en este momento. Y 3, la razón de Pablo para hablar de la esclavitud era que los corazones fueran transformados, no abolir la esclavitud como tal, ¿ok? Entonces, habiendo dicho esto y pensando en la esclavitud, ¿cómo podemos relacionarnos hoy, tú y yo, con estos versículos en noviembre del 2022 en México? ¿Cómo creen que podemos relacionarnos con esto? ¿En dónde cabe esto en nuestro día a día? ¿Alguien? Exactamente. En el trabajo. ¿Cuántos tienen un empleo? ¿Cuántos tienen su propio negocio? Creo que con esta porción de la Escritura podemos ser animados para cambiar nuestra
nuestra perspectiva en el ambiente laboral, ya sea que seamos empleados o empleadores, ¿ok? Así que tengo 2 puntos súper sencillos para ustedes, ¿sale? George, la hice de 2, no de 3. ¿Puedo proceder? Súper sencillos. Y creo en serio que nos van a ayudar un montón, ¿sale? ¿Cómo vivimos como sirvientes? ¿Cómo vivimos de acuerdo a Efesios 6? El día de hoy, si ya no hay esclavitud. Punto número 1, vivimos como sirvientes y empleados reverentes. Sirvientes y empleados reverentes. ¿Sale? Les voy a leer otra vez lo que dice del versículo 5 al 8. Dice, si siervos obedezcan a sus amos en la tierra, ¿con qué? Otra vez, ¿con qué? Con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, ¿como a quién? No para ser vistos, sino como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Déjame nada más explicarte un poco mi contexto para que podamos relacionarnos con las cosas que voy a decir. Jorge y yo tenemos la gran bendición y privilegio, de verdad, de tener nuestro propio negocio. Y es un negocio que tiene muchos años en una ciudad en donde levantas una piedra y hay 30 negocios como el de nosotros. La verdad es que hay muchos y pocas empresas verdaderamente duran, ¿no? Duran 2 o 3 años y luego se fusionan, o luego el fundador se va a otro lado y evolucionan de manera muy rápida, ¿no? Y creo que si ustedes están más o menos informados de este asunto, lo pueden corroborar rápidamente. Entonces nosotros, gracias a Dios, que tenemos este negocio que nos permite servir a la iglesia, y por años nos ha permitido servir a la iglesia y poder mantener a nuestras familias, por supuesto, ¿no? Por supuesto que en este negocio nuestra calidad a lo mejor es más como de patrones y menos como de empleados, pero a lo largo de estos años hemos podido ver de verdad y presenciar lo que es empleados que valen oro y empleados difíciles, ¿no? Entonces, un poco de lo que voy a explicar ahorita, sí, lo pongo desde una vez, tiene ese contexto. ¿Por qué? Porque más vale decirlo ahorita que después termine la predica. Sí, Paches, qué fácil, ¿verdad? Porque eres patrón. Entonces, ya los conozco, por eso de una vez lo digo, ¿sale? Pero ahorita voy a hablar cosas específicas que creo que están muy relacionadas con nuestro contexto, y de ahí parte de lo que yo he podido ver en mi corazón, ¿sale? Entonces, vamos adelante. Temor y temblor. ¿Qué significa temor y temblor? Esto desde la posición de un empleado, ¿sale? Aquí estos primeros versículos del 5 al 8 está Pablo hablándole a los esclavos. Hoy en día no tenemos esclavos, pero tenemos empleados, ¿sale? Y somos algunos empleados. Entonces, estos primeros versículos son para ustedes esclavos, no se crean, para ustedes empleados, ¿sale? Sí, de nada. Ok, entonces, ¿qué sigue? Pablo les dice temor y temblor a los esclavos. Esto significa hoy en nuestro contexto que cada vez que alguien te hable de RH tienes que contestar esa llamada temblando de miedo porque quizá hoy es el día que te corren. Pues a lo mejor, pero no. Tampoco quiere decir que cuando Pablo dice que tengas temor, temblor y sinceridad en tu corazón al dirigirte hacia tu patrón, quiere decir que tengas entonces que decir, perdón, buenas tardes, Señor, y que tengas miedo de acercártele a alguien y hablarle. No, para nada. ¿Ubican cómo en el ejército se le hace una reverencia al rango? ¿Ok? O sea, si tú eres un soldado y andas por el pasillo y te encuentras al coronel o al general, que son rangos altos, tienes que saludarle y tienes que hacerlo con una reverencia y una formalidad, ¿ok? Estás respetando el rango, aunque el coronel o el sargento sean una basura de personas. A lo que tú te haces reverencia es al rango. ¿Están conmigo? Pablo no le está diciendo a los esclavos, tenle reverencia
y tenle respeto, porque eso es lo que temor y temblor significa. No les está diciendo tenle reverencia y respeto a los patrones nada más porque son patrones o ¿sabes qué? Si son buenos patrones. Está diciendo actúa con respeto y con reverencia, igual que como lo tienes hacia Cristo. ¿Sí me explico? Entonces uno tiene que decir, ya las autoridades, yo me someto y doy reverencia y respeto a mis autoridades, no por la calidad misma de la autoridad, sino porque esto es lo que el Evangelio provoca en mi corazón. ¿Están conmigo? Ahora, cuando escuché algunos y leí algunos comentarios de esta enseñanza, pues obviamente muchos hablan de esto y todo mundo prácticamente que enseña acerca de estos versículos lo contextualiza en nuestra realidad como empleados o como empleadores. Pero hay una cosa que no escuché de nadie, y creo que porque es algo bastante contextual aquí para México, ¿no? Yo no sé si tú has escuchado a una compañera, un compañero de trabajo, pero la verdad es que es bastante común que los empleados en México se la pasen desacreditando, menospreciando, criticando y tirándole a sus patrones o a sus jefes directos. Es súper común. Esa es la realidad. No, es que míralo, no, es que no, es que. Y sabes, a mí que me ha tocado escuchar muchas veces, porque aparte en nuestro negocio, una de las cosas que suceden es que muchas veces nuestro contacto directo con la empresa o con la marca a la que le trabajamos, casi siempre es o el dueño, entonces tienes todo un panorama ahí, o algún empleado, el gerente general o el director de lunaria o algo así. Entonces, cuando me toca trabajar, por ejemplo, con los empleados del dueño de la empresa, por lo regular escucho, no, es que deberían de hacerle así, ¿no? Y como críticas y quejas, ¿no? Ahora, no lo escucho nada más yo. Tú velo con tus amigas, amigos que son empleados, ¿son quejumbrosos de los patrones, sí o no? Es una realidad. La verdad es que en México, por lo regular, así somos. ¿Saben por qué? Porque creo que hay de manera inherente una especie de no sé si coraje o envidia o algo así de la clase trabajadora con la clase que da los trabajos, ¿no? Yo tengo amigos que de manera explícita me han dicho, no, es que yo lo odio porque tiene dinero, ¿no? No todos los patrones tienen dinero, esa es la verdad. O sea, no porque tengas un negocio propio eres millonario, no porque seas emprendedor tienes mucha lana. Sin embargo, como que la perspectiva es que si estás en una posición de patrón, entonces hay una especie como de coraje, y la tendencia no es a honrar y a respetar ni a mostrar temor y temblor, sino crítica, coraje, envidia. ¿Sí? ¿Están conmigo? Eso es bien común y es una tristeza. ¿Y qué creen? Como cristianos no debemos de tomar parte de eso. Como cristianos somos llamados a respetar a los patrones. Como empleados somos llamados a respetar a nuestros jefes con reverencia, con diligencia, con respeto. Simplemente ponte a pensar en el contexto de esta carta. Pablo le estaba hablando a esclavos que vivían bajo la autoridad de amos, que tenían la libertad de torturarlos. Oye, derramaste el agua cuando me la trajiste, o no hiciste la siembra como debías, ven para cortarte una mano. A esa realidad se enfrentaban esos esclavos. A ellos es a quienes Pablo les está diciendo, hey, temor y temblor. Ahora tú y yo, que no te van a cortar la mano si te equivocas en el trabajo, o que no te van a mutilar, o no te van a torturar, o no te van a mandar una cárcel para empleados que se equivocan. Obviamente hay circunstancias que ameritan algunos temas, ¿no? Pero a lo que voy es, no vivimos bajo la misma opresión que un esclavo vivía en ese tiempo. Y Pablo a ellos les está diciendo esto. Ahora más nosotros en nuestro contexto, ¿cómo es? Que en la práctica debemos de respetar a nuestros patrones. Trátenlos con respeto, con reverencia, con sinceridad. Es decir, en lo anterior, no sean hipócritas. Imagínate
¿A dónde tenía que llegar el impacto del evangelio? Como para que aquello que antes te causaba a lo mejor coraje, ahorita que te puede causar coraje, no, a lo mejor no tienes el trabajo soñado. A lo mejor tú dices, no es el trabajo soñado el que tengo. No tengo ese trabajo en el que digo, lo amo, me encanta mi trabajo. A lo mejor no. Pero déjate tú de tu trabajo. A lo mejor dices, no es mi jefe de los sueños, ¿no? A esa persona, con sinceridad en tu corazón y sin ser hipócrita, tienes que tratarle con reverencia y con respeto. Está medio disruptivo, ¿no? Pero eso es lo que Pablo le está diciendo a los creyentes, que es un resultado del evangelio. Así que yo te quisiera de verdad preguntar, ¿cómo te conocen tus patrones? ¿Como la chismosa argüendera que le pasa tirándole? ¿Como el inconforme que parece que nunca puede estar bajo autoridad? Incluso al revés, como el que a todo le dice que sí. Sí, por supuesto, sí, por supuesto, sí, por supuesto. Y es súper mal, o sea, y no es nada efectivo, pues. ¿Cómo te conocen tus patrones? Porque como creyente, creo que deberían de conocerte como alguien firme, ético, que trata con respeto a su patrón y que lo hace con sinceridad de corazón, no como un hipócrita. De esa manera tienen que conocerte. Ahora, ¿qué más? Versículo 6, me encanta porque Pablo dice, háganlo, o sea, esto que nos acaba de decir, háganlo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Déjame decirte esto, entonces, de acuerdo a lo que leemos aquí, toda la vida ha habido barberos y barberas, ¿no? Toda la vida ha habido barberos. Fer, no regañes a mi tía porque hable. Siempre los ha habido, aquellos que quieren ser vistos, ¿no? Entonces lo que Pablo dice, al mismo tiempo que dice, háganlo con sinceridad de corazón, y les dice, no sean hipócritas, también le está diciendo, no lo hagan para que los vean. Háganlo verdaderamente de corazón, como siervos de Cristo. ¿O a poco nosotros como siervos de Cristo decimos, pues Señor, ahorita, que es domingo, que al cabo ahorita me estás viendo, voy a levantar mis manos en la alabanza? Claro que no, porque Dios te está viendo todo el tiempo, ¿no? O por lo menos eso deberías de saberlo. ¿Sí me explico? O sea, que no se te olvide que Jesús está contigo en donde sea que estés todo el tiempo, pues. O sea, porque a veces actuamos como que no nos está viendo, ¿no? Y esto es muy importante porque, ¿sabes qué? Digo, esto está un poquito fuera de mis notas, pero tu carácter, de verdad, se define con quien... se define sabiendo quién eres cuando nadie te está viendo. Ahí es donde verdaderamente definimos tu carácter. Porque cuando alguien nos está viendo es bien sencillo decir, no, pues aquí ahorita, yo ahorita, por ejemplo, domingo a las 11 de la mañana me pongo mi uniforme de pastor. Perdón, obviamente yo se los he dicho muchas veces, no soy el estereotipo pastor. Hay pastores diferentes y si quieren ir a otra iglesia, no creo. Pero entonces, yo me pongo, claro que no te pones un uniforme, ¿no? O sea, no es como que dices, hoy voy a hablar de una manera diferente porque están estas personas. Miren, les voy a decir algo, a mí me choca en serio, una cosa que me incomoda en la vida, y yo no sé si tú lo has visto, pero son aquellas personas que si hay alguien que es un patrón, o alguien que tiene dinero, o alguien que tiene una posición sociocultural más elevada que tú, hay personas que luego cambian su manera de hablar, cambian su manera de pensar, luego se ponen como que se postran delante de personas así, y cambian cuando hay alguien ahí en la mesa que es rico. Eso a mí me incomoda mucho, porque yo digo, ¿por qué tenemos que cambiar quiénes somos cuando hay alguien ahí que tiene una posición socioeconómica diferente que nosotros? A mí eso me choca, que la gente cambie para ser vistos. Te animo a que no seas así, que lo hagas de manera auténtica. En el contexto específico, Pablo le estaba diciendo a los esclavos, no se porten bien y no sean respetuosos nomás cuando el patrón los esté viendo, sino que este ahora sea su modo de operar, su día con día, su esencia. Es decir, ahora tú y yo, si somos empleados, no somos respetuosos y no somos diligentes en nuestro trabajo nada más cuando el patrón nos está viendo. Está bien chistoso porque el otro día vi un TikTok de unas señoras que es como la cámara del negocio, no es como una estética o algo así, y son las del mostrador.
Entonces en todo el día no llegó gente y ves a lo largo, o sea, lo tienen en cámara rápida, ¿no? Pero las ves así de que piden una pizza, comen, ponen una novela, se tiran al piso, se acuestan, se hacen manicure unas a las otras, o sea, todo el tiempo están así como de, pero o sea, aparentemente lo chistoso del video es que no están haciendo su chamba, ¿no? Y entonces al final ven que, o sea, se ve que llega un carro y luego limpian y todo y se arreglan y se ponen las sillas donde deberían y prenden la compu, y cuando entra lo que se supone que es la patrona, entonces ella súper bien, súper al tiro trabajando, ¿no? Entonces eso o sea, es chistoso, pero ¿qué creen? Es cierto, pues. Parece chiste, pero es anécdota. Y los cristianos no tenemos que tomar parte de eso. Si hemos de ser diligentes, hemos de ser diligentes si nos está viendo o no nos está viendo el patrón. ¿Qué más? Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Fíjense bien en esta parte, anterior a esto, sino como siervos de Cristo. Y fíjense lo interesante de esto: haciendo de corazón la voluntad de Dios. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios en tu vida, sí o no? Creo que todos aquí podemos decir, Señor, si es que somos creyentes, si es que hemos puesto nuestra fe en Jesús, creo que todos podemos decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida, porque creo que por lo menos el básico requerido como un creyente es decir, quiero agradar a Dios, ¿no? Entonces, ¿quién diría siendo creyente, yo no quiero hacer la voluntad de Dios? Cuando sabemos por la Escritura que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, es decir, Dios sabe mejor que tú, ¿ok? ¿Con qué corazón harías esa voluntad? Yo creo que con un corazón dispuesto, ¿no? Y entregado. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Si vas a ser un empleado, hazlo de esa manera, como quien busca hacer la voluntad de Dios. Y sirvan de buena voluntad, es decir, sirvan de buenas. Sirvan de buenas. Como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Es decir, no importa si eres, al final de cuentas, no importa si eres patrón o eres empleado. Tu recompensa no está en la tierra, tu recompensa está en los cielos. Tenemos un Dios soberano, un Dios Padre, tú y yo, seas libre o seas esclavo. Y la manera en la que hacemos las cosas por esa situación es de buenas. ¿Cómo hace las cosas alguien que lo hace de buen modo? Ustedes díganme. Bien, ¿qué más? ¿Perdón? Con gusto, ¿qué más? ¿Perdón? Con una buena cara, ¿qué más? Da la milla extra, ¿no? Está disponible, ¿no creen? Está dispuesto, ¿no creen? Cuando alguien hace las cosas por las buenas, hay varios atributos que son característicos, es decir, ok, no le estamos rogando que lo haga, no lo está haciendo porque lo tiene que hacer, ¿no? Esto incluye no hacer las cosas solo por el dinero, ¿no? Hay gente que dice, no, pues yo estoy en esta chamba nada más por la lana y por lo que... Ok, está bien, es respetable, pero déjame decirte algo, probablemente no hagas las cosas por las buenas. Y un cristiano, somos llamados a servir de buena voluntad, a hacer las cosas de manera disponible, de buen modo, con gusto, a hacer la milla extra, a poner buena cara. A ver, hay días en donde nos sentimos mal, por supuesto. También Pablo está diciendo, háganlo con un corazón sincero. Pero el chiste no te están diciendo hazlo de buenas en el sentido emocional, sino hazlo de buena manera, ¿sí? ¿Conocen el término más de a fuerzas que de ganas, para decirlo coloquialmente? Perdón, decirlo de manera respetuosa de domingo en la mañana. Ok, esa no es la manera en la que lo hacemos nosotros, pues. De hecho, yo te lo digo, por ejemplo, en la iglesia, yo esperaría, creo que Jorge y yo esperaríamos que nada de lo que hagas, lo hagas de a fuerzas. Así, nadie aquí está sirviendo por obligación. Si tú hoy, terminando la reunión, me dices, oye, yo he sentido que lo que hago lo hago por obligación aquí, realmente ni siquiera lo quiero hacer, no lo hago de buena voluntad, por favor, terminando el servicio, nos dices y te vamos a decir, deja de hacerlo. Te amamos, eres parte de la familia y sigue viniendo, pero deja de hacerlo. Porque el servicio que es para el Señor y no para los hombres, no se hace de mala voluntad. Y aquí lo que Pablo está diciendo es que eso lo hagas en tu trabajo. Específicamente se lo está diciendo a esclavos, otra vez, en un contexto de opresión, de esclavitud, de maltrato, probablemente. Pero si lo traemos a nuestro contexto, nos lo está diciendo a nosotros, que no somos esclavos, que somos empleados.
Uno, trata con reverencia y respeto a tus patrones. Que seas conocido no como el criticón o criticona, sino como el que respeta, como el que hace las cosas que la gente dice, oye, este cuate qué respetuoso, qué ético. Dos, no lo hagas para ser visto en tu trabajo. Haz las cosas bien porque tú eres un cristiano que hace las cosas bien por la obra de Cristo en tu vida. No para que el patrón me diga, mira nomás, qué bueno hace las cosas. No lo hagas por eso. Hazlo porque esa es tu naturaleza. Y tres, hazlo de buena manera, disponible, dispuesto. Si te sientes mal ese día, si estás enferma, si estás enfermo, si te duele la pancita, entiendo. Pero eso no quiere decir que no puedas hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien a veces es decir, hoy no voy a hacer esto, porque hoy no es el día para hacer esto, porque no me siento bien. Pero no faltas a la ética ni a la responsabilidad. Los cristianos estamos llamados a actuar como sirvientes y empleados reverentes, con temor y temblor, no para ser vistos y de buena manera. ¿Están conmigo? Punto número 2 y último. ¿Cómo más vivimos de acuerdo a Efesios 6? Vivimos como patrones humildes que reflejan a Cristo. Ahora les voy a hablar la perspectiva a los que tienen un negocio propio, a los que son patrones. ¿Vale? Entonces, si eres empleado, por favor salte. No se crean. Bro, perdón. Es broma, de ninguna manera estoy trayendo la esclavitud de nuevo a esta. A veces podemos pensar que entre más versículos, como más énfasis, ¿no? O más importante lo que está diciendo. Puede ser que sí. Ahorita Pablo os dedicó 3 versículos completos, ¿no? 5, 6, 7 y 8. 5, 6, 7 y 8. 4 para los empleados, para los esclavos, ¿no? Para los siervos. Y 1 para los amos, ¿no? Entonces dices, bueno, el reto realmente está en los empleados, ¿no? Por supuesto que no. Pablo está haciendo con un solo versículo extremadamente disruptivo en el contexto. Fíjense cómo empieza Pablo diciendo, y ustedes amos, hagan lo mismo con sus siervos. A ver, ¿cómo? Me estás diciendo a mí que el Imperio Romano me ha dado toda la libertad de actuar como poseedor de esta persona, la cual no tiene derechos, la cual está a mi merced, su destino incluso de vida está en mis manos. ¿Me estás diciendo que lo trate igual? ¿Hacer lo mismo con él? Es decir, tratarlo con respeto, es decir, tratarlo por las buenas, es decir, honrarlo de manera íntegra, no solo cuando está presente, sino todo el tiempo. ¿Me estás diciendo eso, Pablo? ¿Cómo? Socialmente y culturalmente Pablo estaba achicando la brecha que los dividía. Ahora, otra vez, el asunto no era abolir la esclavitud. El asunto era traer la perspectiva del reino, el resultado del evangelio de Jesucristo a los corazones de ambas partes, esclavo y amo, para que nuestra perspectiva y la perspectiva cambiaran nuestras circunstancias. Déjame decirte esto, el evangelio no siempre va a cambiar tus circunstancias, cambia nuestro destino espiritual, por supuesto, nuestra eternidad, pero el evangelio no va a cambiar tus circunstancias. Si tú vives abuso, probablemente vayas a seguir viviendo abuso, no importa que vengas a Cristo, ¿no? Lo que va a cambiar son tu perspectiva de las cosas. ¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Cómo tienes que actuar ahora? Voy a decir un ejemplo bien barato. No por venir al evangelio va a dejar de llover, va a seguir lloviendo, pero ahora vamos a saber que tenemos que ponernos un paraguas. ¿Sí me explico cómo? O salir con un impermeable. Los esclavos no iban a dejar de ser esclavos y los amos no iban a dejar de ser amos. Pero Pablo dice, trátense igual. Ahora, si tú eres patrón hoy, déjame darte esta noticia. Hay que tratar a tus empleados de esa misma manera. De esa misma manera. ¿Quieres ser respetado? Respeta. ¿Quieres ser obedecido? En el pedir está el dar. ¿Quieres ser honrado? Honra. ¿Quieres recibir servicio? Sé justo.
Tantas cosas que podemos decir si tan solo tomamos el contraste de los versículos anteriores y los pasamos a estos que estamos diciendo. Yo te pregunto, con que eres el patrón, ¿cómo ganas la autoridad en tu empresa? ¿Imponiéndote? ¿Dejando en claro quién manda? ¿Manipulando, amenazando, usando el dinero como una herramienta para lograr tus fines personales? Y digo, en buena onda, se los digo, no me malinterpreten, ¿no? O sea, por eso empecé diciéndoles, yo tengo mi propia empresa junto con mi hermano y nos ha tocado ver un montón de cosas. Entiendo perfectamente los retos del día a día de ser patrón también. Y si hay veces que dices, no, la neta no quiero ser para nada respetuoso con esta persona, ¿no? O sea, de verdad, hay retos así. Para mucha gente es bien fácil decir, aquí lo decía hace rato, no, ay, el patrón y que no sé qué, y el patrón. Pero yo, por ejemplo, algunos de nuestros empleados, cuando de repente llegan con algunas quejas, o sea, yo he estado con un empleado y le he dicho de cara a cara, le he dicho, ok, ya no te gusta, pon tu propio negocio y ahora véndeme tus servicios. Emprende, para que veas que no es fácil. Porque es muy fácil llegar y decir desde ser un empleado tal y tal y tal y tal y tal, pero hasta que emprendes realmente y tienes toda la carga de tener tu propio negocio, sabes lo que verdaderamente cuesta. Y ha habido veces que es difícil transmitir eso a algunos empleados, pero yo sé que con mi trabajo no es ser nada más el patrón que da órdenes. Y por favor ponme atención si tienes tu propio negocio. Tu trabajo no es ser el que da órdenes nada más, el que vende, el que trae visión, el que trae orden, no. Si tú eres creyente y estás aquí escuchando esto y además eres parte de Central Gracia, como pastor te digo, tu trabajo también es llevar el evangelio a esa empresa. Yo no estoy diciendo que los lunes comiences una reunión, los lunes comiences la reunión con tu staff y vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan y vamos a hablar acerca del amor. O sea, de verdad no estoy diciéndote eso, solo estoy diciéndote en tu trato. O sea, en este pedacito Pablo dice tantas cosas. En esto. En tu trato a tus empleados, puedes estarles predicando el evangelio más de lo que crees. Siguiente, dejen las amenazas. El abuso de poder es verdaderamente una situación en las empresas. Si tú eres un patrón hoy, estás aquí, tienes tu propio trabajo, perdón, tu propia empresa y tienes empleados a tu favor, te pido por favor no los estés amenazando. No se trata de eso, ¿no? ¿Cuántos han visto la clásica imagen o meme en internet o pues el montón de información que hay en internet clásico de jefe versus líder, ¿no? Lo han visto 1000 veces, ¿no? Y ahí todo el mundo dice, bueno, luego lo buscan, la verdad es muy fácil de encontrar. Y entonces la idea es pues que un jefe se impone, que un jefe da órdenes y que un líder es más empático y que un líder trata de llevar el equipo a donde tiene que ir y lo impulsa a sus metas y demás. Saben que no les voy a decir todas las cualidades, pero ¿qué creen? De cierta manera es cierto esto. Con amenazas y de manera agresiva no vamos a lograr jamás que un empleado logre ser o traer los mejores resultados. Al contrario, no nada más no vas a traer rentabilidad a tu empresa, sino que también vas a frustrar a la gente y la gente no te va a conocer como el patrón amable que presenta Cristo. O sea, imagínate que un día tú te pares con tus empleados y les digas, si no saben, soy cristiano. Imagínate que se empiecen a reír porque no lo creen. Qué gacho, ¿no? O sea, yo quisiera que los empleados en nuestra empresa al final dijeran, si estos cuates son bien imperfectos por esto, pero sí me hace sentido lo que dicen, por lo justo que fueron, por lo directos y transparentes que fueron. La verdad es que creo que no abusar de la autoridad, y como Pablo dice, no estemos amenazando, creo que es bastante valioso, sinceramente. Y otra vez, le está hablando a esclavos, no a empleados, le está hablando a amos. Imagínate que tú tienes todo el poder para poder amenazar y lograr lo que quieres de un esclavo a través de amenazas. Acuérdate que si no haces bien esto, vas a estar castigado de tal manera, o te voy a mandar a la prisión de esclavos, o te voy a vender y te voy a separar de tus hijos y de tus hijas, porque te voy a vender con mi otro compadre que tiene allá otro rancho. Ese tipo de amenazas eran lo que se le decía a los esclavos. Y Pablo le está diciendo, no lo hagan, no porque tengan el poder pueden hacerlo. Última cosa, porque el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas.
Con Dios no hay favoritismos. A veces como patrones decimos, ok, de acuerdo a mis intereses personales, quien más me interesa es esta persona. Y descuidas y eres un grosero y un déspota con los demás. No hagas eso. Acuérdate que tienes un patrón que está en los cielos últimamente antes que tú mismo y tu autoridad, y que es el mismo Padre, el mismo Dios que creó a esas personas a las que tú estás guiando. Si son personas conversas, entonces son tus hermanos. Si son inconversos, pues al final son seres humanos hechos en semejanza a Dios, a quienes estás tratando de esa manera. Entonces, de cualquier lado como lo veas, sinceramente creo que no tenemos que ser unos patanes con unos y unos panes dulces con otros. ¿Sí me explico cómo? Todo esto, déjame decirte esto también, todo esto se nota. Pablo cuando le está diciendo a los efesios que las relaciones tienen que ser redimidas a través del evangelio, es decir, ¿tenemos matrimonios imperfectos? Claro, levanta tu mano y no se crean. ¿Tenemos matrimonios imperfectos? Por supuesto. ¿Quiere decir que los cristianos dejamos de creer en el matrimonio? Todo el mundo quisiéramos tener los hijos más obedientes del mundo, ¿no? Todo el mundo quisiéramos tener los hijos que dices, ¡ay, gloria a Dios por mis hijos! Depende de la circunstancia y la etapa de vida en la que estés, ¿no? En Central Gracia tenemos muchas parejas con hijos chiquitos, muchos matrimonios con hijos chiquitos, ¿no? Entonces a lo mejor algunos de ustedes ustedes mamás quizá van a identificarse con, ¡ay, ojalá Dios que nos dieras hijos que se durmieran toda la noche, que no despertaran, que me dieran un rato de relax, que me dieran un rato de break, ¿no? A lo mejor si tienes hijos más adolescentes, híjole, que sean hijos bien obedientes, que cada vez que les hablo vengan, que hagan las cosas de buena manera. ¿Tenemos hijos perfectos? ¿Y por eso dejamos de creer en el valor de tener hijos? No, tampoco. Entonces, a lo mejor eres un empleado hoy que tienes un pésimo patrón. ¿Tienes que dejar de comportarte a la altura de lo que el evangelio demanda en tu vida por eso? No. A lo mejor eres un patrón que tienes pésimos empleados. ¿Tienes que comportarte entonces de una manera rígida, dura, como un patán con ellos? Claro que no. El evangelio te pone en un alto estándar. Déjenme decirles, y la verdad es que si algún día escucha esto alguien de Braigo, a todos los amo y ya lo saben, pero sí les voy a decir algo. Algunos de nuestros clientes, en Braigo trabajan alrededor de 15, 16 personas. Algunos de nuestros clientes son cristianos, no todos, la minoría, la verdad. Pero una vez uno de ellos me dijo, oye, nada más te quiero preguntar algo. Ese cliente tiene acceso a la mayoría de los jefes de departamento y algunos de sus equipos, ¿no? Me dijo, oye, esta persona y esta otra son cristianos, ¿verdad? Y yo, sí, ¿por qué? Y me dijo, porque se nota en su actitud de servicio, se nota en su disposición, se nota en su disponibilidad, se nota en la manera en la que me hablan, se nota en general. Y son los únicos 3 o 4 cristianos que hay en la empresa. Todos los demás no son cristianos. Entonces, esto no, obviamente yo lo sé porque yo los conozco, pero para alguien que no los conoce, que se note, para mí es un testimonio verdaderamente, de manera objetiva y neutral, que cuando actuamos como el evangelio nos llama a actuar en este tipo de relaciones, en nuestros trabajos, con nuestros patrones o con nuestros empleados, de verdad hacemos un cambio allá afuera. No somos llamados como empleados a ser los empleados difíciles, flojos, que lo hacen por hacerlo, que desacreditan al trabajo del patrón o que lo critican todo el tiempo. Y como patrones, no somos los patrones llamados a ser abusivos con nuestro personal. Déjenme decirles algo, nada más. La verdad es que en estos años que yo he podido tener
este negocio, hemos conocido, a la verdad no sé, casi me puedo atrever, y aquí está George, yo creo que cientos de empresarios, o sea, no 10, no 20, o sea, muchísimos. Y hemos podido ver, la verdad, a veces las actitudes de los empresarios no cristianos, y a veces también por mi trabajo en las iglesias y demás he podido conocer empresarios cristianos que luego lo comparas y dices, no manches, parece más cristiano el no cristiano, pues. Refleja más los valores bíblicos un no cristiano que este cuate cristiano. De verdad me ha tocado ver patrones, jefes, creyentes que le ponen una gritiza a su gente, que son déspotas, que son inalcanzables. Yo soy un rockstar y a mí nadie me toca. Y si quieres venir a mi oficina, haz una cita. Así de, brother, tienes toda la tarde aquí sin hacer nada y no me puedes atender. O sea, de verdad me ha tocado ver todo eso. Solamente les digo en serio, como pueblo, como iglesia, les animo, las cosas se notan. Oye, Ches, pero yo soy estudiante. Ok, solo trasládalo a tu contexto. ¿Cómo tratas a tus maestros? ¿Cómo tratas al director de la escuela? Regresa unos versículos antes y ve cómo honras a tus padres. O sea, para todos hay. Por eso esta segunda parte de Efesios se pone tan práctica, porque para todos hay. Oye, pero yo soy altruista. O sea, a mí no me pagan. Bueno, entonces, en el lugar en donde estés, donde te desempeñes, seguramente hay una figura de autoridad. Trátala como temor y temblor. Si tú eres esa figura de autoridad, entonces trata a tus subordinados de la misma manera justa y llena de gracia que Cristo te ha tratado a ti. ¿No? Y yo en serio lo puedo ver en un montón de lados, de verdad. No me da tiempo para hablarlo, pero hay hombres y mujeres que se dedican a cuidar a otras personas, por ejemplo, que es un trabajo difícil, donde los maltratan y demás, y que solamente el Espíritu Santo de Dios les da las fuerzas y el entendimiento de cómo responder con el Evangelio ante circunstancias tan difíciles a veces. Estas son verdades, o sea, son cosas vivas y reales para tu vida. No es para que lo escuches hoy y se te olvide mañana. Si eres un empleado, por favor, mañana esfuérzate en representar a Cristo bien y haz las cosas que leímos hoy. Si eres un patrón, por favor, mañana, el martes y el próxima semana y los próximos meses, encárgate de ser un patrón que refleja a Cristo. ¿Están conmigo o no? El problema aquí es que cuando los empleados dicen, me voy a concentrar solamente en mis beneficios, y el patrón dice, yo solo quiero mis beneficios, y cada uno busca lo que le conviene al otro. Pero el Evangelio nos dice, no hagas eso. El Evangelio nos enseña a ser humildes. El Evangelio nos enseña que el reino de Cristo es el reino al revés, y lo he hablado en otras veces. El mundo nos dice, imponte, porque si tú eres el jefe, imponte, y si esta persona no te sirve, deséchala. A veces sí, a veces es cuestión de que dejes de ser un patán egoísta y te sientes con esa persona y sepas que a lo mejor no le gusta pintar de rojo, le gusta pintar de verde, y que si le pones a pintar de verde va a ser muchísimo mejor. Pero eso es empatía, eso es respeto, eso es interesarte por el corazón de la gente y no verlos como esclavos, como objetos, como Aristóteles decía, una herramienta nada más. En las pequeñas acciones, familia, otra vez, en las pequeñas acciones hay gran honra para Dios. En las pequeñas acciones. Así de simple. Como empleados y como empleadores. En las pequeñas acciones hay gran honra para Dios. Les invito a que tomemos esta escritura y la traigamos a nuestros corazones, de verdad, y que impacte nuestra perspectiva como empleados o como patrones. No sé cuál te toque a ti, porque además a lo mejor algún día vas a estar en una o en la otra, y qué mejor que el cambio no sea circunstancial, sino de corazón, para que cuando llegues a la otra sepas cómo actuar, ¿no? Es bien fácil ahorita decir, no, sí, me voy a esforzar y voy a poner en la lista del día, como soy patrón, aquí arriba en mi agenda, ser buena onda con la gente porque Ches me dijo, ¿no?
No, deja que el Evangelio transforme tu corazón, porque algún día vas a ser empleado quizás, Dios no lo quiera, o a lo mejor Dios te llama a otra cosa, vas a ser empleado y no te vas a tener que ponerte un recordatorio, sino que ya lo vas a llevar en el corazón. ¿Sí? Ok, termino con esto. A través de poner nuestra fe en Cristo, el Evangelio impacta nuestras vidas. Y esto debe de hacernos cambiar nuestra perspectiva ante las situaciones más comunes de la vida, como es nuestro trabajo, ya seamos empleados o empleadores. Según Efesios 6, ahora ya entendemos que respetar a nuestros jefes, honrarlos y trabajar con un corazón sincero es resultado de hacerlo como para Cristo, sabiendo que nuestra recompensa viene del Padre. También siendo patrones, humildemente tratamos a nuestros empleados con la gracia que Dios nos ha dado a nosotros, no como siendo dueños de ellos, sino como hermanos, hijos del mismo Padre, siendo más líderes que jefes, respetándolos, no abusando de nuestra autoridad, sino mostrando el Evangelio que nos ha transformado. Vamos a orar, ¿sale? Padre, muchas gracias.